En solo 2 horas, la esperada entrevista obtuvo millones de visitas en las plataformas de la periodista estadounidense. La conversación fue larga y bastante franca. Se dijeron muchas cosas inesperadas tanto para el público occidental como para el ruso. Lo que dijo el presidente en el material de nuestra edición. Sin tertulia tanto con Javier Milei, el presidente de Argentina, como con Donald Trump, el exmandatario de Estados Unidos, Tucker Carlson comenzó la entrevista con una pregunta capciosa. Para que la conversación se volviera dinámica de inmediato. Es una técnica que utiliza ahora, el 24 de febrero de 2022. Usted se dirigió a su país. Dijo usted que, con la ayuda de la OTAN, Estados Unidos podría atacar de repente a Rusia. Para los estadounidenses, esto es algo parecido a la paranoia, porque cree que Estados Unidos es capaz de lanzar un ataque sorpresa. Vladimir Putin respondió con calma, yo no he dicho eso. Y hizo una contrapregunta. ¿Estamos teniendo una tertulia o una conversación seria? Dijo el presidente, en alusión a un popular programa conducido por un periodista en la red social X, antes Twitter. Carlson se lo tomó a broma y se rió. Y la conversación tomó otro tono. Por cierto, esta es la entrevista más larga de la web del columnista. Una excursión por la historia. Putin, quizá por primera vez, explicó minuciosamente para un público occidental todo el contexto histórico. La Rus de Kiev. Las relaciones del reino moscovita con sus vecinos y los acontecimientos del siglo XVII, cuando la Ucrania de la margen izquierda se reunió con Rusia. Son documentos de archivo, copias. Aquí hay cartas de Bogdan Khmelnytsky, entonces el hombre que controlaba el poder en esta parte de las tierras rusas que ahora llamamos Ucrania. Menor que punto mayor que aquí hay copias de estos documentos. Se los dejo para su buen recuerdo, entregó el presidente al periodista una carpeta gris. También relató los acontecimientos posteriores hasta finales del siglo XX. Y tocó el tema del acercamiento a Occidente tras el colapso de la URSS. Entre otras cosas, recordó cómo había hablado con el presidente estadounidense Bill Clinton sobre la entrada de Rusia en la OTAN. Que existían tales planes, Putin lo dijo públicamente por primera vez en febrero de 2022. En una reunión aquí en el Kremlin con el saliente Bill Clinton en 2000. Nota del editor. Aquí mismo, en la habitación de al lado, le hice una pregunta. Escucha, Bill. ¿Crees que, si Rusia planteara la cuestión de entrar en la OTAN, sería posible? De repente dijo, ya sabes, es interesante, creo que sí. Y por la noche, cuando nos reunimos con ella cenando, dijo, he hablado con mi equipo. No, ahora es imposible, compartió detalles el líder ruso. También mencionó otras negociaciones. A pesar de las garantías de amistad en Washington, subrayó Putin, apoya a los terroristas en el Cáucaso. Una vez con mi colega, también el presidente de I.U, planteé esta cuestión. Me dijo, no puede ser, ¿tienes pruebas? Le digo, sí. Estaba preparado para esta conversación y le di estas pruebas. Él las miró y ¿sabe lo que dijo? Pido disculpas, pero eso es lo que dijo y cito, bueno, voy a darles una patada en el culo. Esperamos una respuesta, pero no la hubo. Otro punto importante es el sistema estadounidense de defensa antimisiles en Europa del Este. Moscú lo consideró una amenaza para la seguridad de Rusia y ofreció a Washington crear un paraguas conjunto de defensa antimisiles. Yo digo, imagínense si trabajamos juntos para resolver semejante tarea estratégica global en el ámbito de la seguridad. El mundo cambiará. Probablemente tendremos disputas económicas e incluso políticas, pero cambiaremos radicalmente la situación en el mundo. Entonces llegaron el secretario de Defensa Robert Gates, exdirector de la CIA, y la secretaria de Estado Condoleezza Rice, aquí, a este despacho, donde estamos hablando con ustedes ahora. Se sentaron aquí, en esta mesa, al otro lado del pasillo, y me dijeron, sí, lo hemos pensado, estamos de acuerdo. Y yo dije, gracias a Dios, eso es genial. Pero con algunas excepciones, dijo el presidente. Así que, los presidentes estadounidenses han tomado algunas decisiones 2 veces y luego sus equipos han dejado pasar las cosas. Aclaró Carlson. Exactamente. Al final nos mandaron lejos, confirmó Putin. Ucrania y el NUM a continuación.
Enumeró los acontecimientos ocurridos en Ucrania en los últimos 20 años, el Maidán de 2004, el gobierno de Víktor Yushchenko, la cumbre de Bucarest de 2008, en la que se invitó a Kiev y Tiflis a ingresar en la OTAN, el ascenso al poder de Víktor Yanukovych, la cuestión de la asociación con la Unión Europea y el sangriento golpe de Estado de 2014. Entonces, añadió Putin, Washington pidió a Moscú que calmara al presidente ucraniano, prometiendo a cambio pacificar a la oposición. Yanukovych no utilizó, como nos pidieron los estadounidenses, ni las fuerzas armadas ni la policía. Y la oposición armada de Kiev dio un golpe de Estado. ¿Cómo se entiende esto? ¿Quiénes son ustedes? Quería preguntar entonces a los dirigentes de Estados Unidos. Después, los acuerdos de Minsk. Aquí el jefe de Estado compartió otra revelación. No sabía cómo lo haríamos, pero estaba dispuesto a cumplirlo. Estaba absolutamente seguro y se lo voy a decir ahora. Creía sinceramente que si todavía conseguíamos persuadir a esa gente en Donbass, habría que persuadirles para que volvieran al marco de la estatalidad ucraniana. Entonces poco a poco, gradualmente, las heridas se curarían. No, nadie quería eso. Todos querían resolver la cuestión solo con la ayuda de la fuerza militar. Pero no podíamos permitirlo, subrayó. Al final, Rusia tuvo que defender a su propio pueblo. Carlson preguntó si se habían alcanzado los objetivos del nuevo orden mundial. El presidente respondió negativamente. Por ejemplo, la desnazificación no tuvo lugar. Pero todo puede lograrse mediante negociaciones. Es cierto que las propias autoridades ucranianas las prohibieron. El mundo está enfermo. También hablaron de la explosión de los Nord Streams. El periodista sugirió a Putin que revelara los datos de que dispone Rusia sobre los implicados. Ganaría la guerra propagandística. La respuesta fue inesperada. En la guerra de propaganda es muy difícil derrotar a Estados Unidos porque controla todos los medios de comunicación del mundo y muchísimos medios europeos. El beneficiario final de los mayores medios de comunicación europeos son las fundaciones estadounidenses. ¿No es usted consciente de ello? Así que es posible implicarse en este trabajo. Pero es, como se suele decir, más caro. Solo expondremos nuestras fuentes de información y no obtendremos ningún resultado. A continuación, Carlson pidió que se explicara qué es un mundo multipolar. Sin embargo, el presidente señaló que el mundo debe seguir unido para que la seguridad sea común, no diseñada para estos 1.000 millones de oro. Además, todo está cambiando, incluida la posición de Estados Unidos en la escena mundial. Lo que ocurre es que muchos miembros de las élites occidentales no quieren reconocerlo. En relación con la reestructuración del mundo, también se acordaron de la innovación. El presidente mencionó a Elon Musk, cuya empresa ha implantado un chip en el cerebro humano. Cree que es imposible detener al empresario, pero hay que negociar con él de alguna manera. Este proceso debe ser canonizado, sujeto a algunas reglas. En cuanto a China, Putin refutó el mito de que Moscú se convertirá en satélite de Pekín. En primer lugar, ambos países mantienen buenas relaciones de vecindad. En segundo lugar, su filosofía de política exterior no es agresiva. Hacia el final de la conversación, Carlson preguntó por el periodista estadounidense Evan Gershkovich, detenido en Rusia en marzo de 2023 bajo sospecha de espionaje. El presidente respondió que las dos partes están discutiendo este asunto, aunque no públicamente, y volvió a insistir en que los contactos entre Rusia y Estados Unidos continúan. Seguirán llegando a un acuerdo. Terminaron con el tema principal, el conflicto ucraniano. Entiendo, podemos decir que es nuestro error que intensificamos las acciones y con la ayuda de las armas decidimos detener esta guerra, como he dicho, iniciada en 2014 en Donbass. Pero voy a retroceder aún más, ya he hablado de esto, lo hemos discutido con ustedes ahora. Entonces volvamos a 1991, cuando se nos prometió no ampliar la OTAN, volvamos a 2008, cuando se abrieron las puertas a la OTAN, volvamos a la Declaración de Independencia de Ucrania.
donde se declaró estado neutral. Volvamos al hecho de que las bases de la OTAN, las bases estadounidenses, las bases británicas comenzaron a aparecer en el territorio de Ucrania para crear estas amenazas para nosotros. Volvamos al hecho de que se cometió un golpe de estado en Ucrania en 2014. No tiene sentido, ¿verdad? Podemos hacer rodar esta pelota hacia adelante y hacia atrás sin fin, pero dejaron de negociar. ¿Un error? Sí, arréglalo. Estamos listos. ¿Qué más hay que hacer?, dijo el presidente, y añadió, tarde o temprano, será posible llegar a un acuerdo con Ucrania. De todos modos, se restablecerán las relaciones entre los pueblos. Llevará mucho tiempo, pero Putin está seguro de que así será.